de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia, por tus cuidados, porque hemos visto y hemos sido testigos de tu cuidado, de tu misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por esta noche que tú nos concedes de estar aquí en tu casa para recibir la palabra que tú quieres hablarnos hoy en este día. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos hable, el que aplique la palabra a cada corazón, a cada vida, porque tú nos conoces de manera perfecta. Así que nos ponemos en tus manos y que sea todo dirigido bajo tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Hoy es la última predicación de esos versículos que hemos estado viendo. ¿Recuerdan la palabra sal? Para poder perseverar como cristiano en Cristo, ¿verdad? Y veíamos esta palabra sal en 2 de Timoteo capítulo 2 y hemos estado aprendiendo desde el versículo 3 hasta el 6. Hoy vamos a ver el versículo 6. Vimos que con esta palabra, para que no se nos olvidara, soldado, atleta y labrador. Para que no se les olvide a través de una palabrita sal, cómo debe ser nuestra actitud para perseverar en el camino de Cristo. Y vamos hoy a ver la última, la L, que es el labrador. Entonces ya hemos visto en predicaciones anteriores, si no la han escuchado, por ahí están ya grabadas en YouTube, acerca de nuestra actitud como un soldado, acerca de nuestra actitud como un atleta, y hoy vamos a ver como un labrador. Y hemos aprendido a través de estas comparaciones que hace la Biblia, hemos aprendido que cada una de estas tres cosas nos enseñan una misma lección. Vemos aquí, en estos pasajes, vemos un premio, algo que vamos a ganar, pero hay algo que tenemos que observar, hay un método, algo que tenemos que realizar o llevar a cabo. Por ejemplo, cuando hablamos de soldado, vimos que el premio pues es poder ser, como dice aquí la palabra de Dios, agradar a aquel que nos tomó por soldado. Pero lo vamos a poder hacer no enredándonos en los negocios de la vida. Entonces ahí vemos cómo nos enseña la lección, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer y el premio que vamos a recibir. El atleta tiene que correr legítimamente, de acuerdo a la palabra de Dios, la vida cristiana, para obtener la corona de vida. Y hoy vamos a ver cómo el labrador también nos habla, nos enseña la misma lección, lo mismo, pero con otra metáfora, con otra comparación. Nos compara con un labrador. Y no estamos hablando de los perros labradores, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Versículo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas que no se nos olviden, hermanos, las tres comparaciones con lo que nos compara la palabra de Dios es con soldados, atletas y labrador. Ya vimos las dos anteriores y hoy vamos a enfocarnos en esta que es el labrador. Y el primer punto que vamos a ver es que el labrador, dice la Biblia, debe de trabajar. ¿A cuánto les gusta trabajar? Dice que el labrador debe trabajar. Dice ahí el versículo 6 que leímos: el labrador, para participar, para gustar del fruto, tiene que trabajar. Y aquí esta palabra trabajar significa sentir fatiga.
Porque luego hacemos un trabajo, pero que no nos cansa tanto, o sea, fue leve, que decimos, fue un trabajo leve. Pero aquí la idea de la palabra en el original, trabajar, habla de sentir fatiga, un trabajo duro, un trabajo que implica esfuerzo, hermanos. Yo sé que todos han tenido la experiencia de llevar a cabo un trabajo duro en el cual han sentido cansancio y dicen, oh, este trabajo estuvo pesado. El día de hoy estuvo bien pesado el trabajo. Entonces, esa es la idea cuando la Biblia dice que el labrador tiene que trabajar. Un trabajo con esfuerzo. Dice aquí sentir fatiga, o sea, es aquel que labra la tierra hasta quedar exhausto, cansado. Y es la palabra trabajar. Y el labrador, sabemos que son los agricultores, los que se dedican a cultivar los campos, las tierras. El labrador es la persona que se dedica a la labranza, hermanos, a cultivar la tierra. Y no hay trabajo más cansado, que se requiera más esfuerzo, como es el de un agricultor. Es mucho el trabajo que ellos realizan, muy pesado, hermanos. Tienen que trabajar, no sé, por ejemplo, al hacer los surcos en la tierra. ¿Alguien le ha tocado ver eso cuando están haciendo los surcos? Ya sea de manera manual o con herramientas, maquinarias ya especializadas. Pero esas hendiduras en la tierra para poder sembrar la semilla, esos surcos, implica trabajo. Y eso lo hace un labrador, un agricultor que se dedica a cultivar la tierra. Hace los surcos, ya sea con el arado. También su tarea también es adecuar la tierra para la siembra, destruir todas las malas hierbas que puedan crecer o que estén ahí en ese campo, que no crezca, como leíamos el domingo en la predicación ahí en Proverbios, que dice que pasó por la viña del hombre perezoso, sin entendimiento, y ¿cómo estaba? Llena de maleza, de ortiga, de espinos. Bueno, pues el labrador, el agricultor no deja que eso crezca, la hierba mala, siempre está que el campo esté listo para sembrar la semilla, que crezca la planta sin que se ahogue, sin que haya algo que le estorbe a esta planta. Entonces, ese trabajo, hermanos, es bastante arduo, bastante fuerte. Tiene que buscar cómo va a llegar el agua a esa planta. Y pues yo sé que hay muchas maneras cómo lo hacen. El labrador debe de caminar varios kilómetros por día. ¿Ustedes han conocido a algún agricultor, hermanos? ¿Y a qué hora se levantan? Tempranito, ¿verdad? Para ganarle más al solazo del día. Pero son muchas horas de trabajo de ellos durante el día, a veces hasta en la noche. Caminan muchos kilómetros para poder realizar su trabajo. Los agricultores remueven la tierra, la riegan. Es mucho esfuerzo físico, hermanos, porque la única manera de cosechar, de tener fruto de una tierra, pues es trabajándola. Es ir al campo, preparar la tierra, sembrar la semilla, regar, abonar ahí las plantas, mantenerlas sin plagas, y implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Por eso les digo, no hay un trabajo a lo mejor más pesado que el de un agricultor, el de un labrador. Y fíjese cómo la Biblia nos compara a nosotros como cristianos. Pablo le estaba hablando a Timoteo, a ese siervo de Dios, y cada uno de nosotros somos hijos de Dios y somos siervos de Dios, y estamos en un trabajo que tenemos que hacerlo de manera dura y esforzarnos, hermanos, en el trabajo de Dios. Pero mire lo que dice Colosenses 3, 23 al 24, vamos a leerlo. 3, 23 al 24.
Es mucho trabajo, implica mucho esfuerzo lo del labrador, el que está sirviendo a Dios. Dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con diligencia, con entrega, con pasión, que nos esforcemos por realizar sobre todo la obra de nuestro Dios, pero no implica nada más lo ministerial, no implica nada más tu servicio a Dios, implica, hermanos, que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que trabajar duramente para obtener fruto. Y eso es lo que nos enseña la Biblia a través de este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, hermanos. Y si queremos recoger el fruto, tenemos que comenzar a trabajar desde muy temprana edad, hermanos. Ya sea en el área en tu matrimonio, de recién casado, desde antes, hermanos, tenemos que estar trabajando en esa área. Cuando te casas, desde el primer día de matrimonio, estar trabajando en esa área. Con los hijos desde chiquititos, hermanos, estar trabajando en ellos, con la palabra de Dios, con la disciplina, con el amor, regando esas plantitas, ¿verdad?, que estás sembrando, porque a su tiempo va a llegar la cosecha de ese trabajo que tú estás haciendo. Verdaderamente hoy los cristianos, hermanos, quieren recibir bendiciones de Dios, quieren tener prosperidad, quieren tener su familia restaurada, matrimonios bendecidos, pero no quieren trabajar primero en ello. Es como que si quisiéramos los cristianos de hoy que nos dieran una fórmula, la fórmula secreta para que así, nada más yo diga esa palabra y dígame cómo hago para que cambie mi esposo, por ejemplo, las mujeres. ¿Cómo le hago para que mi esposo cambie, para que, pues, y quisiera la mujer recibir mire, nada más diga esta palabra y así va a cambiar su esposo o su hijo? Pero la verdad no queremos trabajar, labrar la tierra, y eso cuesta, hermanos. No queremos arar la tierra, no queremos sembrar la semilla del evangelio y estar regando esa plantita. A lo mejor la regamos no de equivocarnos, sino regarla de echarle agüita, o sea, de el amor, de oración, de lectura, de testimonio, de ejemplo. Pero ¿qué queremos? Queremos todo instantáneo sin trabajar. Y la palabra de Dios nos indica que como creyente nos compara con el labrador. Tenemos que trabajar, hermanos, y Dios se va a encargar de lo que tú y yo no podamos. Pero a veces queremos que Dios esté así como con una varita, ¿verdad? Como las caricaturas de que, ay, te convierto y ya, cambió todo, todas las cosas. Pero a veces queremos eso en nuestra vida, en nuestro carácter, y no invertimos el trabajo que se necesita en esas áreas. Espero estarme explicando, hermanos. Pero todo requiere trabajo. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, hermano, como la oración. Dios puede darnos las cosas sin que se las pidamos. O sea, Él puede, porque Él es Dios. Pero ¿qué dijo Dios? Pedid y se os dará. O sea, hay algo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, orad sin cesar. O sea, hay cosas que tenemos nosotros que hacer, hermanos. Los que sirven a Dios, pues se tiene que preparar uno y trabajar arduamente en eso que vas a compartir, en eso que vas a enseñar, que vas a predicar. A veces se requieren horas para primero saber qué Dios quiere hablar, cómo, qué aplicación vas a dar, qué textos se van a usar, qué significan. O sea, es un arduo trabajo que implica oración, lectura, dirección de Dios, pero a veces, ¿qué queremos? Todo
rápido, instantáneo. Entonces, por eso pega mucho, tiene mucho éxito las personas cuando dicen que le ofrecen al hombre cambiar tu vida en 5 minutos. Dame 5 minutos y vas a ver y te voy a hacer rico. Y cosas de esas tienen éxito, ¿por qué? Porque no requiere que la persona trabaje. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos el labrador, tenemos que trabajar la tierra, hermano, nuestra propia vida, tenemos que trabajar en nuestra propia vida, en el carácter de nosotros desde temprana edad, para poder llegar a una edad en la madurez, con la madurez de Cristo. Tenemos que trabajar con los niños desde chiquitos, con nuestros hijos, en el amor de Dios, en la disciplina, en la enseñanza de la palabra, y no es tarea fácil. No es tarea fácil ser ejemplo para ellos, pero el labrador, hermanos, es aquel que trabaja. Mire, 1 Corintios 15:10, vamos a leerlo. Pablo era alguien que sabía del trabajo duro en la obra del Señor, hermanos. 1 Corintios 15:10. Fíjese cómo lo expresa el apóstol Pablo acerca del trabajo. Acuérdense, estamos tratando el punto que el labrador, para participar del fruto, para probar su fruto, la cosecha, tiene que trabajar primero. El labrador trabaja. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, fíjese, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y está hablando de todos los demás apóstoles del Señor Jesús, y Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. Si alguien sabía de invertir tiempo, esfuerzo, dinero, viajar, mire, el apóstol Pablo hizo viajes de miles y miles de kilómetros, hermanos. Y no era como ahora de que, pues gracias a Dios ya tenemos los carros, tenemos más carreteras, contamos con los aviones. Pero antes no, el apóstol Pablo se caminaban, se ponían en una embarcación y duraban muchas semanas para poder llegar a un lugar. Se enfermaban, él pasó muchas veces en las embarcaciones donde él viajó, naufragaron, pero todo eso implicaba trabajo, y él dijo, yo he trabajado más que todos ellos. La obra, el ministerio del apóstol, hermano, no hubiera sido de tanto alcance, de tanto éxito, si no hubiera trabajado duro el apóstol Pablo. Pero él la aprovechaba, hermanos. En una ocasión cuando se le cayó un joven, ¿se acuerdan? Y que oró por él. ¿Cuántas horas tendría predicando el apóstol? Enseñando. Él duraba horas y horas enseñando la palabra, predicando la palabra, hermanos, porque era un trabajo. Él estaba enseñándonos con su ejemplo de el labrador que trabaja. Y por eso el fruto de su trabajo, hermanos, porque si queremos ver fruto, tiene que haber trabajo. Es lo que nos enseña este versículo de la Biblia. Si queremos ver fruto en nuestras vidas, cambio en nosotros mismos, tenemos que trabajar en nosotros. Si queremos ver cambio en nuestros hijos, tenemos que trabajar como el labrador. Si queremos ver cambios en el área que tú estás trabajando en la iglesia, lo que estás realizando para Dios, tenemos que trabajar, invertir, hermano. Hoy no, el cristiano de hoy es muy, muy perezoso. ¿Por qué? Porque todo ya lo tenemos, yo creo que eso ha afectado mucho de que hoy todo lo tenemos rápido. Hay comida rápida. Quieres nieve y vas ahí que te sirvan la nieve.
ni te tienes que bajar. ¿Quieres algo calientito? No tienes ni que prender la estufa, nomás lo metes al micro. Y en cuestión de segundos ya está calientito, ya está todo rápido. Pero en Dios, hermanos, nos enseña que tenemos que trabajar. Y de manera esforzada, dura, hermanos, para que podamos gozar del fruto. Mire 1 Corintios 3:6, lo que decía el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:6. Fíjese, dice Pablo, yo planté, hablando de esta labor tan preciosa, yo planté, Apolos, que era otro siervo de Dios, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros tenemos, por eso les digo, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Pablo decía, yo sembré la palabra de Dios y alguien más la está regando, o sea, está haciendo que crezca esa persona, enseñando la palabra, ministrando su vida, pero el que sembró la semilla a lo mejor fue el apóstol Pablo en esas personas, pero hubo otra gente que regó esas plantitas. Entonces, tenemos un trabajo que hacer y un trabajo en equipo, hermanos. Por ejemplo, usted le enseña a su hijo en su casa la palabra de Dios con su ejemplo, y luego viene aquí a la iglesia y aquí le riegan esa plantita todavía más, porque se le sigue enseñando de lo que usted ya le enseñó en su casa a su hijo, y se le está regando esa plantita, se está trabajando. Es todo un trabajo en equipo que todos hacemos y todos debemos realizarlo, hermanos. Por eso nos necesitamos todos los dones, los talentos que Dios te ha dado para edificar la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, necesitamos trabajar, hermanos, en la obra de Dios, creyendo en su palabra, hermano. Por ejemplo, si tú estás compartiendo el evangelio con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y tenemos que trabajar en eso, tenemos que invertir a lo mejor tiempo, oración, detalles, actitudes, para poder que esa planta, que esa vida crezca y dé fruto, hermano. Así como el labrador tiene que trabajar para participar del fruto. Un labrador trabaja mucho para que llegue el momento en que esa plantita dé fruto, y él es el primero en probar, en gustar y vivir de ese fruto. Y usted y yo, cuando trabajamos, vamos a disfrutar de ese fruto, hermanos, de esa bendición que es realizarlo. Mire, un agricultor se debilita por los rayos del sol y probablemente hasta se llega a deshidratar, porque es muy pesado ese trabajo y se sienten a veces cansados, debilitados. Pero hoy Dios nos anima, hermanos, a trabajar, a seguir trabajando, a seguir invirtiendo. A lo mejor tú te has cansado porque ha sido un estar duro y esforzándote, y parece que no sucede nada, parece que no pasa nada en tus hijos, parece que no pasa nada en tu esposo, en tu esposa, en la iglesia, en lo que estás haciendo para Dios. Pero si tú estás trabajando, va a haber fruto. Pero si te has cansado de hacer el bien, fíjate lo que dice Gálatas 6:9 en esto, hermano. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermano. A lo mejor estás trabajando, esforzándote como el labrador y dices, no veo el fruto, ya estoy cansado, no veo el cambio en mi familia, no veo que esto crezca, que maduren. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar eso que tú estás sembrando, hermano. Sigue trabajando, sigue haciéndolo, porque a su tiempo vas a cosechar
si no desmayas. Amén. Y así como el labrador se hidrata con su agua para poder continuar con su trabajo, hermano, porque lo necesita, porque el sol está pesado, el trabajo está pesado. Y él se tiene que hidratar. Nosotros también, hermanos, necesitamos hidratarnos. ¿Y cómo lo hacemos los cristianos? Con la llenura del Espíritu Santo. El labrador, que es usted y yo, somos labradores, somos agricultores, estamos sembrando la semilla del Evangelio, estamos bendiciendo vidas. Usted, hermanos, y yo necesitamos hidratarnos, llenarnos del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice la palabra con respecto al Espíritu Santo, Juan 7, 38 al 39. Juan 7, 38 al 39. Y esta es una palabra de ánimo, hermano, y de exhortación, porque nos exhorta a seguir trabajando. Pero al que ya está trabajando arduamente y se está esforzando, Dios le dice hoy, vas a ver el fruto, vas a cosechar lo que estás sembrando. Amén. Entonces Juan 7, 38 al 39 dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De su interior, dice, van a correr ríos de agua viva. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que es el agua de vida, que si usted se siente cansado, debilitado, hermano, usted va a esa fuente de agua, que es el Espíritu Santo, que nos llenamos de Él al leer la palabra, al orar, al venir a la iglesia, a congregarte en adoración, en alabanza a Dios. Tú estás siendo lleno del Espíritu Santo y esa agua, esa llenura, hermanos, te da vida, te da fuerzas para poder seguir sembrando las semillas, sembrando la palabra de Dios, invirtiendo de tu tiempo, de tu vida, para que puedas cosechar. A lo mejor hay muchos que ya se sienten débiles, cansados. Habrá padres que ya han perdido la esperanza con sus hijos y que dicen, no, le he compartido, estoy orando por él, pero no veo fruto. Pues la palabra de Dios nos dice que a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Y debemos de creer la palabra, porque Dios es un Dios real, un Dios de palabra, que si Él dijo algo, Él lo va a cumplir, hermano. Entonces, ánimo, que si tú estás trabajando, esforzándote, a su tiempo vas a ver el fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo como el labrador. Así que a las mujeres también les habla esta palabra. Tú que estás compartiéndole y que estás orando por tu esposo, que estás siendo de ejemplo para él y que a veces se pone la cosa hasta peor, recuerda esta palabra, el labrador, si trabaja, va a ver el fruto de su trabajo. A los que están sirviendo en el ministerio, esfuérzate, sigue esforzándote, trabajando en Dios, evangelizando, compartiéndole a la gente, predicando la palabra, orando por la gente, que a su tiempo vas a ver la cosecha, el fruto de ese trabajo. Y gracias a Dios porque hay hermanos, hermanas que del trabajo que se ha realizado en esta obra, en esta iglesia, son la cosecha, son el fruto. Y es una bendición al ver el fruto de lo que haces en Dios. Así que no nos demos por vencidos, hermanos. Hay que seguir trabajando, esforzándonos, pero realmente esforzarte y no dejar que crezcan esos espinos, no dejar que crezcan esas ortigas, sino que hacer un buen trabajo como el labrador, como el agricultor. Ahora, nuestro segundo punto y último es
el labrador, o sea, el agricultor, debe esperar pacientemente el fruto. Y yo quiero que leamos este versículo en Santiago 5:7, hermanos. Ya vimos que el labrador tiene que trabajar, porque si no trabaja, no va a poder comer fruto, no va a poder cosechar. Pero algo muy importante es que el labrador tiene que esperar el fruto pacientemente, y a veces ahí está el problema. La espera, hermanos. Miren, Santiago 5:7. Dice la Biblia: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, y ahí subráyelo, ¿no? El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador, ¿qué hace? Tenemos que aprender del labrador, hermanos. El agricultor, ¿qué hace? Espera el fruto. El labrador debe ser capaz de esperar, de seguir trabajando diligentemente, pero sin jamás perder la esperanza. Y eso es algo muy importante, hermano. Si tú estás trabajando en Dios, hermano, en tu propia vida, en tu carácter, y tú dices, pues es que yo estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios y Dios me va a ayudar a cambiar porque yo soy así y hago eso, lo hago lo otro, pero estoy orando y no te desesperes, va a haber cambio, vas a cosechar el fruto de ese trabajo. Pero un labrador sigue trabajando sin perder la esperanza, hermanos. Porque a veces no ves luego el fruto. Un agricultor, habrá plantas que darán en meses, otras, no sé, a lo mejor hasta finales de año. Pero la cualidad del labrador, del agricultor, es esperar. Y no perder la esperanza de ese fruto, de ese trabajo que él está realizando, hermanos. Entonces, en la espera, muchos labradores se desaniman. Hablando de como creyentes, ¿verdad? Muchos agricultores en la espera, hablando de nosotros, nos desesperamos y ya no queremos seguir trabajando, ya no queremos seguir haciéndolo. Entonces tenemos que aprender del labrador a esperar, porque el fruto va a llegar, hermanos. Mire, esperar en el diccionario significa tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. O sea, tener esperanza. Yo no sé cuántos han perdido la esperanza, hermanos, de su trabajo que están haciendo en Dios, porque ves que no hay fruto, porque ves que no hay cambios, porque ves que a lo mejor la gente sigue igual. Pero si tú estás trabajando arduamente, tenemos que esperar, porque el fruto lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar, hermanos. Entonces es clave esto que leímos en Santiago. Aprendamos del agricultor que él espera, aguarda y dice pacientemente. Porque él ya hizo todo lo que él tenía que hacer, hermanos. Él ya hizo el surco, sembró la semilla, quitó la mala hierba, arrojó fertilizantes y está regando las plantas. Él ya hizo todo, pero como dice Santiago, aguarda pacientemente el fruto, esperando que lleguen las lluvias. O sea, eso él no lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Pero él ya trabajó, él ya hizo lo que le correspondía y ya está esperando ver el fruto, está esperando que lleguen esas lluvias que habla aquí en Santiago, la lluvia temprana y la tardía. Mire, estas lluvias, nomás se los voy a mencionar para que entendamos cuando la Biblia nos habla de esto. La lluvia temprana era al final de los meses de octubre o principios de noviembre. Y esta lluvia servía para suavizar la tierra del suelo, para que pudieran arar, sembrar bien.
Entonces era la lluvia temprana. Y era en esos meses más o menos, octubre, principios de noviembre, preparaban esa tierra para la siembra. Y luego la lluvia tardía, eran las lluvias que llegaban a finales de abril o mayo. Y la intención de estas lluvias eran para hacer madurar el fruto. Pero el labrador ya había trabajado, ya había hecho todo, nada más estaba esperando la obra de Dios, el tiempo de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? A esperar el tiempo de Dios, la cosecha la vamos a tener. Amén. Mire, los cristianos deben de trabajar y ejercitar la paciencia, la espera. Y es muy parecido a la espera del granjero. Y les voy a leer algo que me gustó de un comentario. Es similar la vida cristiana, el esperar con la espera del granjero. Mire, un agricultor que espera, dice, el labrador espera con una razonable esperanza y expectativa de recompensa. O sea, él está esperando, pero porque trabajó. Tiene razones para esperar. Y está esperando porque está viendo la recompensa. O sea, voy a levantar un fruto. Mira tanto que voy a levantar maíz, lo que sea que haya sembrado en lo natural. Pero está pensando en esa recompensa. El labrador espera mucho tiempo, hermanos. Así que no nos desesperemos. Tenemos que esperar. El labrador espera trabajando todo el tiempo. No dejemos de trabajar. El labrador espera por cosas que no dependen de su propio poder, sino con su mirada en los cielos. Amén. El labrador espera a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres. Usted y yo tenemos que esperar ese fruto, hermanos, aunque veamos circunstancias difíciles y que no veo fruto de esto, pero va a llegar, hermanos, la cosecha. El labrador espera animado por el valor de la cosecha. No te desanimes si tú estás invirtiendo, labrando en vidas, en tu matrimonio, que a veces hay matrimonios que ya está desesperado uno de los cónyuges, pero si estás trabajando en ello, hermanos, espera animado por el valor de la cosecha, de lo que viene. El labrador espera animado por el trabajo y la cosecha de los demás. Espera porque realmente no tiene otra opción. Tenemos que esperar en Dios, hermano. Pero estás trabajando. Pero espera el resultado en Dios. Espera porque de nada le sirve rendirse. Ya trabajó y invirtió y está trabajando, hermanos, no hay por qué rendirse. Espera consciente de la manera en que funcionan las estaciones. Hablando en lo natural. Entonces nosotros tenemos que esperar, hablando en lo espiritual, los tiempos de Dios, hermano. No te desesperes, no te desanimes, pero trabaja como trabaja el labrador. Porque dice Timoteo, el labrador para participar, para gustar de los frutos de lo que está haciendo, tiene que trabajar. Así que, hermanos, si queremos disfrutar cosecha, fruto, tenemos que trabajar. Y duro, esforzarnos en todas las áreas de nuestras vidas, no siendo negligentes, sino labrando y cuidando tu vida, tu familia, en tu trabajo, en las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos y vas a ver la bendición de Dios, vas a ver la cosecha, el fruto y lo vas a disfrutar. Amén. Entonces, pues vamos a orar. Espero que estas 3 lecciones, estas 3 prédicas que se ha dado, hermanos, podamos aprender a perseverar en Dios. Todo esto nos ayuda a perseverar en Cristo, a no desanimarnos. ¿Por qué? Porque soy soldado, porque soy atleta y estoy corriendo una carrera y no voy a tomar atajos, Señor. Lo voy a hacer legítimamente. Pero también tengo que trabajar como el labrador. Para perseverar en Cristo, tenemos que trabajar como el labrador
y vamos a disfrutar del fruto. El atleta va a ser coronado, el labrador va a disfrutar del fruto y el soldado va a ser recibido por el que lo llamó. Amén. Entonces, que haya sido de bendición estas enseñanzas para sus vidas y que nos ayude a perseverar. Ánimo, que vamos a disfrutar de la cosecha en Dios. Amén. Así que vamos a orar. Si usted quiere ponerse de pie o hincarse, si se ha sentido desanimado porque ha trabajado y no ha visto fruto, aún en el trabajo, a veces hasta secular, hermanos, tú dices, es que yo llego temprano, hago las cosas bien y no, como que no se ve. Dios te va a recompensar aún en eso. El cristiano trabaja en todas las áreas de su vida y Dios va a hacer que tú disfrutes de ese fruto. Amén. Así que vamos a orar y que Dios sea el que traiga fortaleza a tu vida, nos llene con su Espíritu Santo para hidratarnos, para llenarnos de Él y poder seguir trabajando en su obra. Amén. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la palabra que tú nos has hablado. Señor, ayúdanos a no ser cristianos perezosos, a ser cristianos como ese labrador. Tenemos que tener esa actitud para perseverar en ti, Señor, de un labrador, de un agricultor, aquel que trabaja arduamente, aquel que dedica tiempo a la lectura de la palabra, aquel que dedica tiempo a la oración, aquel que invierte tiempo, dinero, esfuerzo en tu obra, Señor. Que no seamos creyentes perezosos, sino que seamos realmente labradores, sembrando la semilla del evangelio, trabajando duro, Señor, como decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos ellos, pero es la gracia de Dios, es Dios conmigo quien me ayuda para predicar, para seguir trabajando en la obra de Dios. Señor, mira los corazones. Habrá gente que esté desanimada, cansada de hacer el bien porque no ve el fruto de ese trabajo. Pero hoy tú has hablado esta palabra para animar, para consolar, para decirnos ánimo, adelante, sigue trabajando, sigue esforzándote, no desmayes, porque vas a ver la cosecha, vas a ver el fruto de ese trabajo, Señor. Y yo creo en tu palabra, yo creo en lo que dice tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos fuerzas para seguir adelante. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Mira a aquellos que están trabajando en sus propias vidas para cambiar, para hablar diferente, para pensar distinto, y eso solamente es a través de tu palabra. Que sigan trabajando, que sigan labrando su propia vida. Aquellos que están labrando, trabajando en su matrimonio, que no se desanimen, Dios, porque si ellos están trabajando, si ellos están haciendo lo que dice tu palabra, van a cosechar el fruto de ese trabajo. Aquellos padres que están trabajando con sus hijos, que están labrando sus vidas, que hay cansancio a lo mejor, que ha habido desilusiones, Padre, yo te pido que esta noche sean fortalecidos sus corazones, sus vidas, porque tú les animas con esta palabra. Sigue trabajando, espera el tiempo, espera el fruto, espera la cosecha, que tú vas a ver si tú estás trabajando, si tú te estás esforzando por la viña del Señor, si tú estás labrando esas vidas. Dios va a regar, Dios va a traer cosas sobrenaturales para que tú veas el fruto de todo ese trabajo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y hacedor de maravillas. Nosotros trabajamos, pero tú harás lo sobrenatural. Tú harás lo que nosotros no podemos hacer.
que no nos rindamos. No te rindas, hermano, no te rindas en tu propia vida, en tu familia, en la iglesia, en lo que estás haciendo para Dios. No te rindas. Hoy dile: Señor, yo no me rindo, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir esforzándome aún más, porque quiero probar, porque quiero gustar de ese fruto bueno, de ese fruto agradable. Ayúdanos, Señor, como el labrador, a trabajar y que podamos disfrutar en esta vida, en este tiempo, el fruto de la cosecha, lo que se ha trabajado, el fruto de ese trabajo. Queremos disfrutarlo. Permítenos como iglesia, permítenos como pastores, como siervos tuyos, disfrutar del fruto del trabajo en tu obra. Permítenos verlo, Señor, esa cosecha de familias viniendo a esta congregación, Padre, porque tú sabes que se ha invitado, que se ha orado, que se ha hecho el trabajo. Te pido esa lluvia temprana y tardía para que salga ese fruto y podamos gustar y podamos disfrutar de ese fruto. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Y no se le olvide perseverar en Cristo. Sal, con la palabra sal. Amén. Persevera en Cristo como soldado, como atleta, como labrador.